Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión. Son dos textos que los he aunado, ¿verdad? Los he colocado en una sola reflexión porque sintetizan de una manera clara lo ocurrido y el mensaje de 1888. Venimos en las últimas reflexiones tratando algunos párrafos, ¿verdad? Pero he decidido tratar de entender el conjunto de este mensaje, ¿verdad? Porque en esta reflexión y en estos dos textos viene sintetizada de una manera bajo mi punto de vista bastante completa, lo ocurrido en 1888. Y he decidido hacer esto porque ayer por la mañana, a primera hora, ¿verdad? Vi unos materiales de un otro ministerio, ¿verdad? Tratando de los enemigos de 1888, es así el título. Mientras trataba de declarar en aquel ministerio, y lo siento mucho porque respeto el trabajo de Roberto Gabel-Mater, ¿verdad? Es él el que estaba haciendo estas reflexiones, pero creo que enfocando desafortunadamente el asunto. No estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo. Y he decidido tratar de entender por qué él está ligando en el tema de los dos pactos. Y aunque Jones y Waggoner hablan de los dos pactos y trata de explicar, ¿verdad?, lo que significa Cristo nuestra justicia, el meollo del asunto no son los dos pactos. También creo que tratar de, como él está intentando decir que otros se apoderan del mensaje de 1888, por supuesto que no me veo incluido en su reflexión, su exposición, y no es una respuesta a ella, ¿no? De ninguna manera, porque yo no busco ni amigos ni enemigos, ¿verdad? Sino que aquí lo que realmente el enfoque es muchísimo más amplio. Desde luego, aquí necesitamos todos entender, todos estamos errados, todos necesitamos comprender esta realidad. Tratar de diferenciar, trazar líneas, tratar de decir, no, yo tengo la razón, los demás están equivocados. Necesitamos comprender que ni siquiera la sierva, aún después de la reflexión anterior, que fue durísima para todo el mundo y para mí de una manera especial, no es que me dé mucho gusto hablar estos asuntos, pero son absolutamente necesarios. Hoy vais a ver también, os explicaré de por qué es necesario y por qué la sierva, por qué Dios, ¿verdad? Se ve obligado, no le queda otra. Se ve obligado a colocar la verdad tal cual, por muy dura que sea, encima de la mesa, porque lo que está en juego es mucho más que la salvación de nuestras almas. Está en juego el honor de Dios, los fundamentos del universo, queridos. Este tema abarca mucho más de lo que nuestra mente finita puede comprender, ¿verdad? Por eso no estoy de acuerdo con Roberto, y yo estoy suscrito a su ministerio, escucho con mucho gusto, pero creo que está cometiendo un error en este caso, porque no necesitamos líneas de demarcación, no necesitamos apoderarnos de algún mensaje. Tenemos que reflexionar y lo que el Espíritu nos da a cada uno. Por eso digo, yo respeto incluso los trabajos, y aquí quiero dejarlo claro, respeto el trabajo de los pastores. Están engañados desde 1888, ¿verdad? Están engañados. Por eso, y vuelvo a recalcar, por eso aprecio tanto aquel pastor que os lo presenté hace tantas reflexiones para atrás, el hecho de que en algún momento despertó,
Alguien lo despertó, estoy seguro. Alguien le presentó este mensaje, lo entendió más que nunca probablemente y tomó esta decisión. Es posible que yo esté equivocado, también puede ser, pero lo que sí reconozco es que lo que estaba diciendo era la verdad. Porque la auténtica realidad es que todos estamos engañados. Aquí el culpable máximo, y necesitamos entender qué es lo que ocurre justo al final del día de la expiación. Sobre quién se pone la culpa de todo el pecado. El pecado, único pecado, separación de Dios. Sobre el enemigo de Dios. Él es el auténtico culpable en toda esta obra, mis queridos hermanos. ¿Verdad? Nosotros somos culpables a medida en que, tomando conocimiento de la verdad, permanecemos en el engaño. Ahí la culpa es nuestra, ¿verdad? Pero una vez que tomamos conocimiento de la verdad y reconocemos nuestra auténtica condición, todos, pastores, ministros, ancianos de iglesia, lo que fuera, todos, porque todos estamos engañados, hemos sido conducidos subliminalmente, por decirlo de alguna manera, porque el enemigo sabe cómo plantearnos las cosas que parezca bien, algo que no es, y que su finalidad no es para bien. Y la realidad que vivimos hoy nos la demuestra en todos los ámbitos, social, económico, político, en todos los ámbitos, de salud, en todos. Nos ha engañado, ¿verdad? Y los que son honestos, por eso hoy día vemos tanta gente que levanta la voz con el riesgo de perder su trabajo, el riesgo económico que esto trae sobre sus familias y todo esto. Por eso Dios dice, si alguien que está en el mundo, que ni siquiera está relacionado con Dios, que no tiene una promesa tan fuerte y tan potente, tan creíble como su reino, en este mundo sale, levanta la voz y dice la verdad. Y los que son profesos ministros que representan a Dios, se están callando. Y por eso el mensaje es tan duro. Porque todos a una deberían de salir y decir, oiga, nos equivocamos. Nos equivocamos. Es tan sencillo como esto, cambiar el rumbo. Pero no ocurre, desgraciadamente. Por eso la profecía es la que es hasta el final. Y necesitamos entender la verdad, queridos. Más que nunca, con desesperación. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y esto es lo que hoy trataremos de entender, ¿verdad? Voy a entrar en el tema porque si no se me va el tiempo y es precioso. El tiempo es precioso, ¿verdad? Por lo tanto, salvación por fe, por la fe, 1888, este es un tema. Se reexamina a la luz, es la segunda reflexión, que es un poquito más corta, pero las dos tenemos puntos claves que nos ayudan a comprender cuál es la esencia de este mensaje, cómo se debe de entender, cómo se tiene que entender, ¿verdad? Porque no es fácil, por eso hay tanto debate, por eso el enemigo está jugando con nuestras mentes, ¿verdad? Aquí vimos el texto, los dos párrafos que ya los tratamos en reflexiones anteriores y que no voy a tratar de entrar más en esto porque ya lo he explicado y creo que no es necesario, ¿verdad? Aquí nos dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, solamente apunto lo que está con rojo, ¿verdad? Que son claves. Evitaba a la gente a recibir la justificación de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y esto es lo que trataremos de entender. ¿Qué es esta realidad para nosotros? ¿Verdad? Porque nos la explicará. Muchos habían perdido impartiendo el inapreciable don, y hoy lo entenderemos de nuevo bien. ¿Qué significa esto? Aunque en este ministerio una y otra vez tratamos de presentarlo, porque hay cuestiones claves que nosotros hemos tratado en este ministerio una y otra vez, pero que no se comprenden. Me doy cuenta que no se comprenden. Veo por la acogida que tiene este mensaje. No quiero decir, sé que hay un grupo y cada vez son más, ¿verdad?, los que comprenden. Me doy cuenta por los mensajes que me dejan, por su forma de actuar, por las visualizaciones, me doy cuenta. Esto va en aumento. Hay un pequeño crecimiento. Pero teniendo en cuenta la importancia del mensaje, es muy poco, queridos, porque yo no acepto, de ninguna manera puedo aceptar, ni me puedo quedar, resignado
de que solamente hay un grupo pequeño al final del tiempo. Nosotros tenemos que trabajar para que todos. ¿Por qué Dios espera de nosotros que todos demos este mensaje al mundo? Porque la expectativa de Dios es que el mundo entienda la verdad. Esta es la expectativa que Dios tiene. Dios no quiere que sea solamente un grupo pequeño, pero Dios ve hasta el final y sabe la realidad. Ahora, esta realidad no es clavada. Nosotros podemos torcer esta realidad. Podemos cambiar esta realidad. Por cierto, quiero explicaros, porque estoy hablando de la realidad. Y tuve una revelación los días pasados. Veía una reflexión de Walter Bate. Y sabes que Dios dice que es sustancia. Y siempre me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué significa sustancia? Y al ver el material de Walter Bate traducido en rumano por una persona que se dedica, su ministerio es eso, traducir sus materiales en rumano, todo lo que puede, porque no es fácil, ¿verdad? Es un trabajo bastante tedioso. Pero cuando Walter Bate decía sustancia, en inglés, por supuesto, la traductora traducía realidad. Y esto me chocó, ¿verdad? Me chocó, digo, ¿por qué traduce sustancia realidad? Pero en aquel momento en mi mente el Espíritu me impregnó con tanta fuerza esto, que reflexioné y dije, realidad. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Y digo, Él es mi realidad. Eso es lo que quiere decir. Dios es para mí la verdadera realidad, la realidad que Él creó, su reino, ¿verdad? Él es la realidad para mí. Esto tiene unas connotaciones muy profundas, muy profundas. No me voy a parar sobre esto aquí, ¿verdad? Pero quiero ayudaros que comprendáis, ¿verdad? O al menos que tengáis en cuenta esta perspectiva, ¿no? A mí me impresionó profundamente. O sea, Dios para nosotros es la realidad. Cuidado de no caer en panteísmo. Estamos hablando de los seres creados, ¿verdad? Cuidado con no desarrollar y no caer en la trampa de Kellogg, ¿verdad? Cuidado con este asunto. Pero eso es lo que estaba tratando de decir cuando lo traducía como refiriéndose a Dios como la sustancia, como la realidad. Él es la realidad para mí, ¿verdad? Y hoy lo entenderemos porque el mensaje de 1888, esto es lo que trata de explicarnos, mis queridos hermanos. Esta profundísima realidad, ¿verdad? Dice, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y aquí lo puse, luego este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu. Y aquí entramos en textos que no hemos presentado, ¿verdad? Pero que destacan puntos importantes de lo acontecido en 1888 y la sierva trata de revelarnos la realidad, ¿verdad? Dice, el mensaje del Evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos. Contornos claros y distintos. Para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Por lo tanto, aquí cuando tú piensas, te das cuenta que el mundo protestante declara y cree que la ley fue colgada en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, los adventistas habían descubierto el día de la expiación, el lugar santísimo, el arca del pacto, dentro del arca del pacto la ley, ¿verdad? Y por eso nos consideraban los de la ley, ¿verdad? Hablan mucho de la ley, en contraste con ellos que decían, no, la ley fue colgada en la cruz. Dice, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios como punto final trata de explicarnos el Evangelio y Cristo en la ley. Y eso es lo que necesitamos entender y lo veremos a través de esta reflexión porque necesitamos comprender esta profunda realidad. Esto es lo que Dios quiso hacer para que este pueblo llegue al final del camino, que esta es la obra final, ¿verdad? Y lo veréis a través de la reflexión.
entendiendo esta profunda realidad, ¿verdad? Cristo en la ley, y el Evangelio y la ley. ¿Y qué rol tiene Cristo en todo esto, verdad? Dice, este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Y fijaos lo que dice. Presenta la ley y el Evangelio vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Tal como lo habíamos entendido nosotros, el Evangelio era la gracia de Cristo y es la obra del lugar santísimo, la justificación por la fe, ¿verdad? Este es el Evangelio. Pero, ¿cómo se juntan el día de la expiación estas dos cuestiones? Es decir, la justificación por la fe y Cristo nuestra justicia, la ley. Y eso es lo que dice, presenta la ley y el Evangelio vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Y esto es el día de la expiación. Esto es lo que ocurre en el día de la expiación. Se une esta justificación por la fe con la justicia de Cristo, o Cristo nuestra justicia. Y esto nos tratará de ayudar a comprender y que no hemos comprendido ni siquiera hasta hoy, queridos. ¿Verdad? Lo explicaremos por qué digo esto y por qué Dios manda el mensaje que manda, ¿verdad?, a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Dice, estos, los hijos de Dios, no tienen una mera fe nominal. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver, no tienen una mera fe nominal, una teoría de la verdad, una religión legal, sino que su fe tiene un propósito, el de apropiarse de los ricos dones de Dios, que es lo que ocurre en el día de la expiación, al final del día. ¿Verdad? Todo el recorrido del día de la expiación, pero como punto final es la boda del Cordero, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata de decir aquí? No tienen una mera fe nominal. Es decir, es mucho más que la justificación por la fe de Lutero, es decir, somos considerados justificados, porque esta es la justificación por la fe de Lutero en el lugar santo, perdón. Somos considerados, a través de la sangre de Cristo, somos considerados justos. Pues el día de la expiación no solo somos considerados, sino que somos hechos justos. Es distinto. Esto es el día de la expiación, purificación, santificación, ¿verdad? Erradicación del pecado del medio del pueblo de Dios. Esto es lo que ocurre en el lugar santísimo en el día de la expiación, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos una mera fe nominal, sino que en el día de la expiación recibiremos poder. Y esto es lo que trata de decir. Elena de White cerró su vigoroso testimonio con estas palabras gráficas. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Dice, si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Ahora bien, esto ella lo dice en el contexto de su momento, pero cuidado porque esto tiene aplicación en todas las generaciones. Ya hemos estudiado esto, puerta abierta, puerta cerrada, o puerta cerrada, puerta abierta, las 4 generaciones, ¿verdad? Y en cada generación Dios vuelve a soltar el mensaje, ¿verdad? Vuelve a probar al pueblo de Dios con ese vaso amargo, ¿verdad? Y que el pueblo de Dios, al no comprender esta realidad, lo rechaza una y otra vez, ¿verdad? Porque no comprende, ¿verdad? Y hoy trataremos de entender qué es lo que no comprendemos. En términos generales, dice, ¿cuál era el problema en Battle Creek, en la asociación general? Con todos los sacrificios personales que habían hecho por la causa tan cercana a su corazón, los fieles y esforzados dirigentes de la iglesia todavía no entendían plenamente el Evangelio. Y este fue el problema de fondo. Porque se habían quedado estancados en el hecho de que, oye, que nosotros descubrimos la ley, ¿verdad? Pero no habían entendido que en el día de la expiación el Evangelio de la gracia y la justicia de Cristo son ese elemento que une y que purifica al pueblo, ¿verdad? No habían comprendido eso y por eso dice, todavía no entendían plenamente el Evangelio. Y cuidado que se refiere a la primera generación, la más preparada de toda la historia. Esta gente estudió
la Biblia como si no hay un mañana. Estaban fuertes, pero en esta ocasión, esta cuestión jugó contra ellos. Al no estar atentos, ¿verdad? Jugó contra ellos. Dice, ella les dijo que había muy poca o ninguna esperanza para ellos si continuaban despreciando esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo. Y esta es la clave, fijaos. Aquí en esta frase se unen los dos elementos. El perdón, la justificación por la fe de Lutero y el poder que recibimos, la justicia de Cristo que recibimos en el día de la expiación. Fijaos, dice, esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo, esta es la obra del lugar santo, justificación por la fe de Lutero, y relacionado, resultante de este mensaje, viene y de santificación en el día de la expiación mediante el poder purificador del Espíritu Santo. Y ahora lo entenderemos, porque os he colocado un texto añadido. Ahora me doy cuenta que no le puse la estrellita, pero no importa, ya os lo diré y lo vais a ver. Para poder entender qué significa en todo su potencial este mensaje. Y que no lo comprendimos, ¿verdad? Aquí os he colocado también, en el texto hay burbujitas, y algunas burbujitas las he puesto. ¿Por qué? Porque dice cosas importantes, hace referencia a mensajes que yo no voy a ir a tratar todos esos mensajes uno por uno, pero está sintetizado la esencia del mensaje, ¿verdad? Dice, el énfasis que se le dio, en sus escritos, Elena de White se refirió más de 200 veces a Jones y Waggoner. Y dice, el énfasis que se le dio a la justicia por la fe en Minneapolis en 1888 era claramente diferente de la comprensión del tema que prevalecía en el protestantismo durante el siglo XIX. Un hecho que no ha sido entendido siempre por quienes han escrito sobre este importante periodo. Por lo tanto, el mensaje de la justicia por la fe en Minneapolis es claramente diferente de la comprensión de lo que entendían todas las demás iglesias, ¿verdad? Es un mensaje distinto. Y esto nosotros no lo entendimos. Nosotros nos fuimos pura y dura al mensaje de Lutero, pero no es. Y eso es lo que cree el pueblo de Dios hoy. Por eso Satanás nos está manejando desde el trono del lugar santo. Y Dios nos puso sobre aviso a través de la visión de los dos tronos, ¿verdad? Pero no le entendimos. Hasta hoy, ¿verdad? Hoy apenas un grupo pequeño comprende esta profunda realidad, porque Dios se nos revela en cada generación, ¿verdad? Y por eso necesitábamos entender puerta cerrada, puerta abierta, las 4 generaciones, el mensaje, los mensajeros. Necesitábamos entender todo esto, ¿verdad? Porque ya os lo dije, la última generación, este grupo pequeño, tiene que entender toda la verdad. Si no entiende toda la verdad, será engañado. El resultado es lo que está pasando hoy. Estamos puestos a prueba y la gran mayoría no entiende, ¿verdad? Todavía se tragan los engaños del enemigo, ¿verdad? Hago énfasis en la medicina, pero ojalá fuera solo esto, ¿verdad? Fijaos, sin Elena de White, los mensajes de Jones y Waggoner habrían sido aplastados y la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día habría sido drásticamente diferente. Yo me leía este texto y digo, Señor mío, ¿podía ser peor? Sí, podía ser peor. Podía haber desaparecido del todo, que es lo que el enemigo quería en realidad, y que se corte de raíz cualquier posibilidad de que exista un remanente. Porque si la sierva no hubiese dejado por escrito, ¿verdad?, todo este mensaje, hoy y a lo largo del tiempo, de todas las generaciones, que ya os lo dije, siempre ha habido un remanente, 1 o 2 personas en cada generación que han levantado la voz, pero claro, no se le han hecho caso, ¿verdad? Pero sin estos, hoy esta última generación no tendría la posibilidad de entender
cuál es el problema de fondo. Y jamás Dios tendría la posibilidad de tener un remanente final. Por lo tanto, podía haber sido peor, aún siendo peor la situación, ¿verdad? La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día habría sido drásticamente diferente después del Congreso de 1888 de lo que es ahora, teniendo en cuenta que ahora no está bien. Por eso estamos peleando, precisamente para destacar lo que no está bien, ¿verdad? Ese Congreso representó uno de los momentos más difíciles de su extenso y arduo ministerio. La lucha más difícil e incomprensible que jamás hayamos tenido en nuestro pueblo. Lo dice la sierva. El momento más complicado de toda nuestra historia. Dice, hermanos, debo decir, estos son otra burbujita, ¿verdad? Hermanos, debo decirles claramente que el curso de acción que se siguió hacia mí y mi trabajo desde el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, vuestra resistencia a la luz y advertencias que Dios ha dado por mi intermedio, ha hecho mi trabajo 50 veces más difícil de lo que hubiera sido de otro modo. Y da las referencias, ¿verdad? De donde cartas, mensajes, en fin. La prueba más dolorosa de mi vida. Uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. La historia de los creyentes en la verdad presente. Estos son los mensajes que la sierva dio. Allí deberíamos de entender lo difícil y la misión tan compleja y tan difícil que tuvo esta mujer. Y que si no fuera acompañada por Cristo, yo honestamente os lo digo, no hay ser humano que pueda resistir a esta presión. Por eso la pobre, en 1888, quiso marcharse a casa. Dijo, ya está, hasta aquí. Y Cristo le dijo, no a ti te rechazan, a mí, quédate. Si tú no te quedas, este pueblo desaparece. Y aquí es la demostración. La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día habría sido drásticamente diferente después del Congreso de 1888 de lo que es ahora, si la sierva no hubiese obedecido a Cristo, no hubiese dejado por escrito estos mensajes, para que exista al menos la posibilidad de que al final del tiempo haya un remanente final. Y eso es lo que tratamos de entender, mis queridos hermanos, ¿verdad? Guiados por el Espíritu de Dios. Y gracias le damos a Dios a toda esta gente, con sus aciertos y con sus errores. Y a todos los que son ministros, porque no es fácil, queridos. Yo soy anciano de iglesia. Y yo también tengo cierta presión sobre mí. Pero no es fácil ser ministro, encontrarte con estos mensajes. De manera natural, la tendencia es rechazarlos. ¿Quién se tragaría algo así? Y con esto juega Satanás, queridos. Con esto juega el enemigo. Pero Isaías 58:1, por eso dice clava voz en cuello. Y una y otra vez encontramos a lo largo del Evangelio este mensaje. Porque Dios no se puede permitir dejarnos como estamos. Él corta en carne viva. Duele. Pero no hay otro camino, queridos. Sean pastores, los que fueran, todos. Yo he tenido que tragar con esta vanidad y orgullo personal. Por decir, ¿qué he predicado yo a la gente? Tanto tiempo. Por eso entiendo a aquel pastor, cuando dice 30 años me han engañado. Bueno, te han engañado y te has dejado engañado. ¿Por qué? Porque no se puede ser doctor de la ley sin conocer la ley, ¿verdad? El caso de Nicodemo con Cristo, ¿verdad? Lo mismo. Pero necesitamos comprender quién está detrás de esta obra. Y nuestra lucha no es con la carne y la sangre, no es con la gente. Son con los espíritus. Allí está la clave del engaño. Y esto necesitamos comprender. Sino que nosotros, unos a otros, hemos de ayudarnos. A veces hay que dar un mensaje duro. Sí, a la sierva le hizo gracia dar estos mensajes. No, créame, hay textos donde dice, el Espíritu le revelaba
estos mensajes y ella decía, casi se negaba, no, es que no quiero escribir esto, es que no quiero escribirlo. Pero sabía que tenía que escribirlo porque necesitábamos despertar. El mensaje es duro, durísimo, sí, para todos. Pero necesitamos despertar, queridos. Esta es la profunda realidad. Yo he visto cada vez que suelto mensajes como el de ayer o anteayer, que son durísimos. Yo terminé temblando, queridos. Terminé temblando. No es engaño, no es mentira, es realidad. Y dije, Señor mío, ¿cómo pueden recibir mis amigos? Ya estoy pensando en mis amigos, pastores. Este mensaje tan duro. Pero Dios nos da duro, queridos, porque no despertamos. Y la historia nos revela una y otra vez que no despertamos. Que solamente un pequeño remanente es capaz, valiente, de asumir la realidad. Por eso la obra de este ministerio. Porque yo puedo estar tranquilo, no sabéis las presiones que yo mismo tengo que soportar. De muchas partes. Pero yo vivo por fe, queridos. Aguanto, trato de aguantar. A veces estallo porque uno llega a un límite, ¿verdad? Pero hay que aguantar. Esto es una carrera de paciencia, resistencia. Nos lo decía un texto anterior, ¿verdad? En las reflexiones anteriores. Es una carrera de aguantar, queridos, por la fe. Fijaos, dice, tras ser desairada en la sede de la Asociación General, es decir, dejar a la vista, encontrarse con esta oposición tan fuerte ante todo el pueblo de Dios, la profeta de Dios. ¿Es fácil? Pues hay que ponerse en sus zapatos, queridos. Hay que ponerse en sus zapatos. No es fácil. No es fácil para nadie. Dice, la hermana White junto con Waggoner y Jones llevó la visión refrescante de una comprensión plena de la justificación por la fe a las iglesias de toda Norteamérica. Y veis que a veces pone, aquí no escribe ella, ¿verdad? Sino que son otros que escriben sobre su vida basado en lo escrito está, ¿verdad? Y claro, utiliza el texto de justificación por la fe, la justicia de Cristo. Es así como tenemos que entenderlo, porque si no otra vez quedamos en el engaño. ¿Cuál justificación por la fe? ¿De Lutero? Pues no es esa. Ese es el problema. No es esa. Es mucho más que la justificación por la fe. Es Cristo nuestra justicia, que este es el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? El poder de Cristo en nosotros, en este templo, y enseguida lo entenderemos, ¿verdad? Primero en el circuito de los campestres y más tarde en los centros institucionales, las experiencias en Ottawa, Kansas o Lancaster, Massachusetts fueron especialmente memorables y sus mensajes en estas ocasiones continúan siendo instructivos hasta el día de hoy. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Cuando fue rechazada en Minneapolis y la Asociación General, junto con Jones y Waggoner, se fueron a las iglesias a tratar de dar el mensaje a la gente, ¿verdad? Pero Satanás sobró y de la Asociación General los separaron y trataron de pelear contra este mensaje, considerándolo como un error. Por esto hoy estamos como estamos. Por eso los mensajes tan duros contra el liderazgo, porque aquellos lucharon contra el mensaje y las generaciones siguientes, a pesar de decir que son ministros, doctores de la ley y todo lo que quieras, no han entendido la realidad. Por eso permanecemos como estamos. Nunca esta iglesia aceptó aquella verdad. Aceptaron la justificación por la fe, pero esta ya la teníamos. Este no era el mensaje distintivo para este pueblo. El mensaje distintivo era Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Que es el mensaje del día de la expiación en realidad. Dice, ¿cuáles fueron los principales asuntos y los mayores problemas que se debatieron? Dice, los asuntos eran teológicos, basados en lo escrito está, y los problemas eran de actitud, y venía arrastrada desde atrás, ¿verdad? Jones y Waggoner ya habían
tratado de empezar a proclamar este mensaje que habían descubierto antes de Minneapolis. Y el liderazgo estaba de antes en contra de este mensaje. Por lo tanto, lo que pasó en Minneapolis era el resultado de una obra con anterioridad, ¿verdad? Por lo tanto, el problema ahí fue de actitud, es decir, de orgullos y vanidades. El liderazgo contra John C. Wagoner y el final contra la sierva, ¿verdad? Dice, en 1890, en ocasión del instituto ministerial realizado en Battle, la conferencia general, Elena de White resumió las cuestiones teológicas en lo que actualmente conocemos como Manuscrito 36 de 1890. En ese documento ella usó liberalmente la elipse de la verdad al atravesar aguas teológicas profundas. Para destacar un principio básico del Evangelio, ella dijo que este punto esté plenamente claro en cada mente. Si aceptamos a Cristo como Redentor, o la justificación por la fe, debemos aceptarlo como nuestro soberano, Cristo nuestra justicia, su Espíritu en nosotros, la realidad que trataba de explicaros yo antes, la sustancia, ¿verdad? Mi realidad, Él es mi realidad. Y enseguida lo entenderemos, ¿verdad? Porque han añadido un texto para que podamos entender de qué os estoy hablando, ¿verdad? Dice, solo podemos reclamar la certeza cristiana cuando lo reconocemos como nuestro Rey y somos obedientes a sus mandamientos. Somos obedientes a su realidad, a la sustancia. Esto os lo digo, mis queridos hermanos, tienen implicaciones tremendamente profundas y enseguida hablamos de esto, ¿verdad? Enseguida hablamos de esto. Dice, ella bosquejó claramente las debilidades que hay en el mundo religioso respecto a los principios básicos del Evangelio. Fijaos, mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe, ¿por qué la pervierte? Porque dice que la ley ha quedado colgada en la cruz, cuando esto no es una realidad. La justificación por la fe no anula la ley, la gracia, ¿verdad? No anula la ley. Y deja de cumplir con las condiciones formuladas en la palabra de Dios, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Pero no guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Porque él considera que están colgados en la cruz. Por lo tanto, no pueden guardar ningún mandamiento porque ya no hay mandamientos. Están colgados, anulados, ¿verdad? Igualmente cometen un error semejante los que pretenden creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero se colocan en oposición a los preciosos rayos de luz nuevos para ellos, que se reflejan desde la cruz del Calvario. La primera clase no ve las cosas maravillosas que tiene la ley de Dios para todos los que son hacedores de su palabra. Los otros cavilan sobre trivialidades y descuidan las cuestiones de más peso, la misericordia y el amor de Dios. Enseguida entenderemos que parece poco confuso lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Justificación por la fe, el mensaje de Lutero del lugar santo. Y dice, han divorciado la ley. ¿Cómo? Ha quedado colgada en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Mientras nosotros, los adventistas, por otro lado, casi hemos hecho lo mismo, desde otro punto de vista. Hemos quitado el Evangelio y nos hemos quedado con la ley. ¿Qué es lo que defendía el liderazgo de la iglesia? Hemos descubierto el arca del pacto. Ahí está la ley. Hemos de guardar la ley. Es lo que ellos entendían, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Han separado la ley de la justificación por la fe. Cuando en realidad, en el día de la expiación, esto se junta. Por eso el mensaje es la justificación por la fe del lugar santo, pero no solo eso, sino la justicia de Cristo del lugar santísimo. Por lo tanto, la obra se completa. No hay separación, sino hay unión completa, perfecta, total en el día de la expiación. Y esto es lo que no entendimos nosotros. Eso es lo que está diciendo la sierva, ¿verdad? Fijaos, no hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo, que era el mensaje de 1888, era lo que nos faltaba entender y lo que nos falta entender hasta hoy, ¿verdad?
no hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Esto es lo que no entendimos nosotros. Este mensaje claro y distinto del de la justificación por la fe. Y mucha gente confunde la justicia de Cristo con la justificación por la fe. Y no es lo mismo. No lo es. Y lo veremos. ¿Verdad? Dice, hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor, su espíritu, a eso se refiere, introducido teorías y razonamientos y predicado discursos argumentativos. Pero no a Cristo y su poder, Cristo nuestra justicia, que este es el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? Dice la cuestión básica en 1888 era cómo comprender la plenitud de la verdad del Evangelio, de la justificación por la fe. Cómo comprender la plenitud en conjunto con la justicia de Cristo, ¿verdad? Según se reflejan las palabras de Juan de que el pueblo de Dios al fin del tiempo guardaría los mandamientos de Dios, que no han quedado colgados en la cruz. Y no lo sé cómo el protestantismo no es capaz de darse cuenta de esto, porque está en el Apocalipsis 14. ¿Cómo puede quedar la ley colgada en la cruz, pero este remanente final guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Y la fe de Jesús es Cristo nuestra justicia, o la justicia de Cristo que nosotros no entendimos. No la entendimos, ¿verdad? El pueblo de Dios al final del tiempo guardaría los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los adventistas ortodoxos, quiere decir los que tienen un poquito de cerebro y piensa, ¿verdad?, entendían claramente las exigencias de los mandamientos de Dios. Este era el liderazgo de aquel momento, esta generación preparada, ¿verdad? Y era justificado, habían descubierto el arca de pacto y es verdad que estaba la ley allí. Pero al rechazar el mensaje de 1888 no entendieron este mensaje distinto, claro, de aquel momento, la verdad presente, la realidad para ellos, ¿verdad? Los adventistas ortodoxos entendían claramente las exigencias de los mandamientos de Dios, realzadas en forma especial en el mandamiento del día de reposo. Y aquí habría mucho que hablar, tanto queridos, porque mi querido hermano Roberto Cabelmártir, a él me refiero, pero no solo a él, sino todo el grupo que están ahí, no logran entender que en el día de la expiación, y él lo dice bien, los dos pactos, lo dice John C. Waggoner en realidad, los dos pactos han ido juntos desde el Edén y irán juntos hasta el final del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué son los dos pactos? Primero es justificación por la fe, la gracia, ¿verdad? Y el segundo es la justicia de Cristo, el poder de Dios. Y ahora lo entendemos. Y estos dos pactos van juntos, han ido en realidad juntos. ¿Por qué han sido dos? Porque no hemos entendido. Nosotros hemos elegido en Sinaí otro pacto. Nosotros obedeceremos. Pero esto no fue la voluntad de Dios nunca jamás. Y lo entenderéis enseguida porque hay un texto que nos ayuda, es clave. Es clave. Nos ayuda a entender esta profunda realidad. Pero lo que está haciendo él es irse al tema de el calendario judío, el calendario del santuario. Y no comprenden qué es el Shabbat desde el Edén. Por eso aquí nos dice, realzadas en forma especial en el mandamiento del día de reposo. ¿Por qué son realzadas? ¿Cómo obedecía Adán la ley en Edén? ¿Por qué Dios le puso 6 días trabajarás y el séptimo te juntarás conmigo? Era el monumento, el recordatorio de quién es Dios y quién sostiene todo, la realidad, esta sustancia. ¿Y cuál era la realidad para Adán? El Espíritu de Dios en él. Y ahora lo entenderéis. Ya os lo digo tanto a lo largo de esta reflexión, pero allí se encontrará la clave. Allí está la clave. Cuando entiendes aquello, entiendes el Evangelio. Si quieres. Por lo tanto, ¿qué era el Shabbat para Adán? Era la obediencia a la ley, la confianza mutua
entre Adán y Dios, que lo que Dios hace es inmejorable para él? Es decir, una confianza plena y total en Dios, y también por parte de Dios una confianza plena que Adán está conforme con el carácter de Dios, vive en el amor. Por eso la gloria de Dios habitó en él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Adán desconfió de Dios. Ahora entendemos lo que es el Sabbat. ¿Entendemos lo que era la ley para Adán? Pues era como la firma de un contrato de confianza mutua entre Dios y el hombre, o todos los seres creados, y entre los seres creados y Dios, que lo que Dios ha hecho es inmejorable. No hay nada mejor. Y es allí donde Satanás golpeó y dijo, no, yo demostraré que puedo crear un mundo en donde Dios, no necesitamos su espíritu en nosotros, no necesitamos su gloria, ¿verdad? Que esto era el espíritu en nosotros, era la gloria que Adán tenía en Edén. Y que esto es lo que ocurre, se une de nuevo en la boda del Cordero al final del tiempo, después de toda la obra de Cristo. Este es el Shabbat. Y nuestros hermanos se van de nuevo a la obediencia al calendario judío, que era una parábola, no logran entender. Era una mesa de arena, dibujitos. Dios trataba de enseñarnos el error cometido en Sinaí. ¿Cómo? A través del santuario. A través del pueblo judío. Trataba de explicarles el error que han cometido. ¿Y dónde tenían que entender este error? En el día de la expiación. Al final del día de la expiación. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, ¿cómo siendo tú maestro no entiendes cómo se nace de nuevo? ¿Y qué es lo que haces en el día de la expiación? No entendían. No entendían. Desgraciadamente nosotros tampoco. Por eso el Sabbat auténtico es el del Edén. 6 días trabajarás, el séptimo es el contrato firmado, es el contrato de confianza entre yo y tú y tú y yo. El hombre y Dios y el hombre. Este es el contrato mutuo, esta era la obediencia, este era el amor expresado, demostrado, ¿verdad? Se rompió el contrato ahí. Se rompió el contrato, desgraciadamente, ¿verdad? Pero como ocurre a menudo en la historia cristiana, puede ser que el pensamiento correcto no vaya siempre unido a un claro compromiso de fe en Cristo, quien es el único que puede salvarlo a uno de la culpa y el poder del pecado. Es el único. Por lo general, los adventistas, en su fervor por proclamar la ley de Dios, que había sido descuidada, tendían a dejar a Cristo fuera de la ley. ¿Y qué es Cristo nuestra justicia? La ley en nosotros. Cristo es la ley. ¿Por qué? Porque en él habita la ley, el Padre. Y dice, por lo general, el error, está destacando el error del liderazgo de aquel momento. Por lo general, los adventistas, en su fervor por proclamar la ley de Dios, en contra del protestantismo que decía que la ley quedó colgada en la cruz, habían descubierto esto, ¿verdad? Que había sido descuidada durante toda la obra de Cristo en el lugar santo, ¿verdad? Desde su ascensión hasta 1844, dice, tendían a dejar a Cristo fuera de su ley, porque no habían entendido Cristo nuestra justicia, no habían entendido quién es la ley y cómo se manifiesta, ¿verdad? Muchos predicaban sermones sin Cristo, por lo que representaban mal lo que significaba tener la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Cristo es la ley, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, la ley que habita en mí, el Espíritu. ¿Comprendéis? Y esto es lo que trata la fe de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? No quiero separarme de ti en Getsemaní. Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. La ley en él. ¿Y en nosotros?
Esto mismo. Y no entendimos esta profunda realidad. Y no es que lo digo yo, lo veremos enseguida. Una vez más lo digo. Y os pido perdón que me tengo que repetir, pero es la realidad. Es la realidad. Dice, usted puede decir que cree en Jesús, esto es otra burbujita, ¿verdad? Y os lo explico. De todas maneras os invito a que vayáis al texto. Estúdienlo. Yo trato de explicaros. Pero yo no soy vuestro Dios. A lo escrito está, ¿verdad? Yo trato de explicar, pero ir a lo escrito está. Y traten de entender todos esos textos y referencias, ¿verdad? Por favor. Usted puede decir que cree en Jesús cuando valora el costo de la salvación. Usted puede afirmar eso cuando sienta que Jesús murió por usted en la cruel cruz de Calvario. Cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted deje de pecar. ¿Qué es Cristo nuestra justicia? Cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted deje de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios que le es concedida como el rescate de la sangre de Cristo. Y aquí, si os dais cuenta, va la gracia y el poder de Dios juntos, los dos pactos juntos. La justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. El mensaje del día de la expiación, la verdad presente. Va todo junto. No son separados. ¿Verdad? Dice, parte del problema surgió porque los adventistas veían en el mundo religioso en general el peligro del antinomianismo. Y explica qué es esto. La creencia de que la fe, como asentimiento mental, es suficiente y que la obediencia a la ley es legalismo. ¿Qué es lo que cree el adventismo hoy? Esto mismo. ¿Y qué es esto? La justificación por la fe de Lutero. ¿Comprendéis? Eso es lo que cree el adventismo hoy. La creencia de que la fe, como asentimiento mental, es suficiente y que la obediencia a la ley es legalismo. Cuando en realidad van juntas. Aquí están los dos pactos. Obediencia a la ley, pero ¿cómo? Cristo en mí. Él es la ley. La creencia de que la fe, esto es la justificación por la fe, como asentimiento mental, es suficiente. Pues ya veréis que no, porque Cristo cerró esta puerta. Fue suficiente hasta 1844. A partir de 1844 se les descubrió la ley y le dio mayor luz todavía. Les enseñó quién era la ley, cómo se podía obedecer esta ley. Pero al rechazar este mensaje no lo entendieron. Y aquí están las dos juntas, la gracia y la ley, porque las dos son Cristo. Y ahora lo entenderéis, ¿verdad? Dice, conceptos espurios de justificación y santificación permeaban varias denominaciones. Habla del protestantismo, ¿verdad? Muchos adventistas pensaban que Jones y Waggoner representaban una hendidura en la puerta que conduciría a esos errores generalizados. Ellos creían que van a dar un paso atrás, pero resulta que fueron ellos los que dieron el paso atrás. El liderazgo, ¿verdad? No Jones y Waggoner. Jones y Waggoner dieron un paso adelante. Juntó, que es por eso porque habla Jones y Waggoner de la unión de los dos pactos que van juntos. ¿Por qué? Porque los dos encuentran el cumplimiento en Cristo. Los dos tienen el cumplimiento en Cristo, ¿verdad? La ley y la gracia. Pero no entendimos esta realidad y seguimos sin entender. Todavía vamos para atrás a los judíos para guardar no sé qué cosas. Todavía estamos con la creencia de que la fe como asentimiento mental es suficiente. Y no es eso. No entendimos y seguimos sin entender esa profunda realidad, ¿verdad? Fijaos. Sin embargo, Ellen de White superó los temores de ambos lados del conflicto. Es decir, ella se le dio entendimiento. Ella entendió esta profunda realidad. A ver, ¿qué fue lo que hice yo ayer? Para que haya menos luz aquí.
Bueno, espero que se vea mejor porque es que la intensidad de luz de afuera es muy potente. Ella entendió y habló sin tabú de la unión de los dos pactos en realidad, ¿verdad? De la gracia y de la ley. Cuando todo el mundo entendía que los dos son separados y hasta hoy lo siguen entendiendo así. Sin embargo, Elena de White superó los temores de ambos lados del conflicto, al hacer claro que el Evangelio, la justificación por la fe, es la unión de la ley, incluyendo el sábado, y la gracia, de la absolución y el poder del perdón y la purificación. ¿De qué habla? De la justificación por la fe, la justicia de Cristo, de la gracia y de la ley, juntas en el día de la expiación. Y que las dos se encuentra el cumplimiento en Cristo. Y lo veremos enseguida, ¿verdad? Ella traspuso el argumento teológico por encima del callejón sin salida convencional de la una, la gracia, o la otra, la ley, al nivel de ambas y, esto es, las dos, la ley y la gracia. ¿Qué era la justificación por la fe? La justicia de Cristo. Los dos pactos juntos, la gracia y la ley juntos. Colocó esta sólida comprensión bíblica dentro de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es decir, lo demostró con lo escrito está. Al concentrarse en esta recuperación adventista de Evangelio eterno, ella clarificó el mensaje inequívoco de la Iglesia Adventista, es decir, del mensaje de 1888. Dice, esta profunda unificación de lo que había estado dividiendo al mundo religioso durante siglos y específicamente a la Iglesia Adventista fue su contribución extraordinaria a la crisis de 1888 sobre la salvación por la fe. Ahora entendemos bien cuál es el problema y la resolución de este problema tan antiguo de los dos pactos que hoy también los predicamos separados. No entendemos que en realidad son uno solo. Cristo. En Él se encuentra el cumplimiento, Cristo. Y lo veremos. Y esto es lo que no entendimos. No entendieron ni ellos ni desde ellos hasta hoy. ¿Verdad? Dice, además de eso, sus mensajes demostraron claramente que este preciosísimo mensaje no era una mera recuperación de un relieve teológico del siglo XVI. ¿A qué hace referencia? A la justificación por la fe de Lutero. Dice, ni un préstamo hecho a un énfasis metodista del siglo XIX, como lo representó la obra de Hannah Whitall Smith, The Christian Secret of Happy Life, el secreto cristiano de la vida, de la felicidad cristiana, ¿verdad? O de la vida cristiana. Fijaos, las presentaciones de Waggoner y Jones fueron luz nueva para Elena de White. Atentos, dice, por lo general, no. Sí y no, eso es lo que trata de decir. Hay una parte de sí, pero este mensaje no era nuevo. Ella lo había predicado con anterioridad, eso es lo que trata de decir. Por lo general, no, como uno puede descubrir al leer sus mensajes anteriores a 1888. Ella declaró en varias ocasiones que estas grandes verdades habían sido impresas indeleblemente en mi mente por el Espíritu de Dios y que habían sido presentadas en los testimonios vez tras vez. Se me ha hecho la pregunta, aquí estamos hablando de una burbuja otra vez, ¿verdad? El párrafo es este, pero aquí es la explicación de la burbuja. Se me ha hecho la pregunta, ¿qué piensa usted de esta luz que estos hombres están presentando? Dice, ciertamente se las he estado presentando durante los últimos 45 años. Los incomparables encantos de Cristo. Esto es lo que Jones ha estado tratando de presentarles. Cuando el hermano Waggoner trajo estas ideas a Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema que yo había oído de labios humanos, a excepción de las conversaciones entre mi esposo y yo. Es decir, ella en su foro interno, en su casa, en su familia, había discutido sobre este asunto según se le había revelado, ¿verdad? Del Espíritu.
en los mensajes que había dado. Cuando otra persona lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo amén. Es decir, lo tuvo claro, que no se estaba engañando, que entendía este mensaje con mayor plenitud ahora, ¿verdad? Fijaos, dice, pero ella vio ciertos aspectos del preciosísimo mensaje como algo nuevo, oportuno y que formaba parte de la luz creciente que ella llamaba la verdad presente. Es decir, lo que trata de decirnos aquí es que Dios trataba de ayudarnos no solamente de descubrir de que la ley era vigente frente a lo que el protestantismo creía que fue colgada en la cruz, sino que trataba de ayudarlos a entender quién es la ley. Para que se pueda terminar el día de la expiación, para que podamos acudir a la boda del Cordero, nosotros tenemos que hacer una elección. Este es el Sabbat. En esta obediencia a la ley vivía Adán en Edén, confiando plenamente en las obras de Dios, su espíritu en él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que entender el pueblo de Dios al final del tiempo y elegir? ¿Qué son todas las pruebas, el tiempo de angustia, el Sabbat? De nuevo, termina precisamente con la prueba del Sabbat, ¿verdad? ¿Qué son todo esto? La confianza plena y total en Dios. ¿Qué es Cristo nuestra justicia? El poder de Dios en nosotros. Y enseguida lo veremos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué trataba de hacer Dios en 1888? Ayudarles a entender cómo se puede obedecer ahora a esta ley, para que no caigan en la misma trampa en la cual quedaron los judíos en Sinaí. Nosotros obedeceremos. Y Dios trataba de ayudarlos a entender cómo se puede obedecer esta ley, ¿verdad? Pero al rechazar este mensaje, este entendimiento, ¿en qué trampa quedaron? En la de los judíos. ¿Y ahora dónde estamos? En la del protestantismo. ¿Entendéis cómo ha jugado Satanás con nosotros? Por eso nos dice la visión de los dos tronos, uno detrás de otro se va al lugar, delante del trono del lugar santo. ¿Dónde? Al mensaje de la justificación por la fe. ¿Cuál? De Lutero. ¿Qué no entendieron? El mensaje del día de la expiación, la verdad presente. Que la gracia y la ley encuentran el cumplimiento en Cristo, las dos. Cristo, la gloria de Dios en nosotros, en este tiempo, es el cumplimiento de la ley, es la ley. Nosotros vivimos de manera natural la ley. Y eso es lo que trataba de hacer Dios, ayudarnos a comprender esta profunda realidad, que hasta hoy no la entendemos. Todavía vamos a medias, lo que dijeron y obedecieron los judíos, lo que dicen los protestantes, justificación por la fe, pero nunca nos damos cuenta de que las dos van de la mano. Y sobre esto estaba hablando John C. Waggoner. No están separadas, están juntas. Siempre han sido así, pero no las entendimos nosotros. Este es el gran problema. Y este es el mensaje de 1888, tratando de ayudarnos a comprender la unión de todo esto. Y que esto es Cristo en mí, lo es todo. Como Cristo decía, no soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. Entender la ley del gobierno de Dios, su espíritu en nosotros. Y con esto, esa es la última obra del día de la expiación, la boda del Cordero, la unión de lo divino y lo humano, la obediencia a la ley. Volveremos de nuevo a esto. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros, hemos entendido la oferta de Dios y la aceptamos de buena voluntad. Ahora sí confiamos plenamente en Dios porque por fin entendemos qué significa vivir sin Dios. Pero no entendimos esta realidad, desgraciadamente, ¿verdad? Dios quería que sus hijos adelantasen mucho más de lo que han adelantado hasta hoy. ¿Y hemos adelantado? Acabo de explicaros que no. Porque no entendimos. Es ahora cuando tratamos de hacer entender este asunto. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Dios? Confía. ¿En quién? En su liderazgo. Ahora entendéis el mensaje del último mensaje. ¿Entendéis por qué Dios dice lo que dice? ¿Quiénes son las guías de este pueblo?
los hombres. Pero los hombres confían plenamente, o sea, la iglesia confía plenamente en el hombre y desconfía plenamente de Dios. Mientras creen, tienen apariencia de piedad, pero sin estar unidos a Dios. Nos lo decía en aquella reflexión, ¿verdad? Ahora la entendemos de lo que está hablando. Dice, no concuerda con la orden de Dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz, la verdad presente que necesita para este tiempo. Porque no ha sido privado, le fue descubierta, la rechazaron. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. Y la realidad la vivimos hoy. Burbuja. Lo que Dios da a sus siervos para que hablen hoy quizás no habría sido la verdad presente hace 20 años. Se refiere a su tiempo, ¿verdad? Pero es el mensaje de Dios para este tiempo. Claro y distinto para este pueblo, ¿verdad? Queremos el mensaje del pasado y el mensaje fresco. Estamos en el día de la expiación, y debemos trabajar en armonía con la obra de Cristo de purificación del santuario. Y ahora entendemos quién es el santuario. Ahora lo entendemos. Debemos ahora colocar ante el pueblo la obra que por fe vemos que nuestro gran sumo sacerdote está realizando en el santuario celestial. Debemos ahora colocar ante el pueblo la obra que por fe vemos que nuestro gran sumo sacerdote está realizando en el santuario celestial. La obra mediadora de Cristo, los grandes y santos misterios de la redención, no son estudiados o comprendidos por el pueblo que pretende tener mayor luz que cualquier otro pueblo en la faz de la tierra. Si Jesús estuviera personalmente en la tierra, se dirigía a un gran número que pretende creer la verdad presente con las palabras que dirigió a los fariseos. Erráis ignorando las Escrituras y Cristo nuestra justicia y el poder de Dios. Las Escrituras, la gracia y el poder de Dios. Estos son los dos pactos juntos, queridos. Pero como no entendemos el lenguaje del cielo, que lo vuelvo a recalcar de una vez más, pues no entendemos. Hay verdades antiguas, pero todavía nuevas, que deben aún añadirse a los tesoros de nuestro conocimiento. No comprendemos o ejercitamos la fe como debiéramos. ¿Y cuáles son estas verdades antiguas? Ezequiel, Maleaji, en fin, hemos leído todos esos textos. ¿Que hablan de qué? De la solución de Dios, la boda del Cordero, del día de la expiación. Estas son verdades antiguas que no entendimos, ¿verdad? No se nos llama a adorar y servir a Dios por el uso de los medios empleados en años anteriores. Dios requiere ahora un servicio más elevado que nunca antes. Requiere el mejoramiento de los dones celestiales. Nos ha traído a una situación en la que necesitamos cosas más elevadas y mejores que las que jamás se han necesitado antes. Hemos estado oyendo su voz más claramente en el mensaje que se ha estado anunciando los últimos 2 años. Apenas hemos comenzado a captar una pequeña vislumbre de lo que es la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Cristo nuestra justicia. El Padre en Él es la ley. ¿Y cuál es nuestra fe? Cristo en nosotros es la ley. ¿Lo entendemos? Lo entenderemos más todavía. Dice, podría haberse argumentado durante este periodo difícil que si la hermana White hubiese sido más específica respecto a atentos, por ejemplo, al significado preciso de Gálatas 3, el conflicto se había resuelto rápidamente. ¿Cuál era el punto en cuestión? Gálatas 3. ¿Y de qué hablan Gálatas 3, Pablo? Que los dos pactos encuentran el cumplimiento en Cristo. La gracia, o la ley ceremonial, si queremos, y la ley moral. Las dos encuentran el cumplimiento en Cristo. Lo veremos enseguida porque hay un texto que se refiere precisamente a este asunto. Dice, el conflicto se había resuelto rápidamente. En realidad, durante más de 1 año él ha buscado en vano materiales que había escrito sobre el tema.
hasta suscitó la pregunta en un sermón en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1888. ¿Por qué sucedió que perdí el manuscrito y por 2 años no lo pude encontrar? Atentos por qué. Dios tiene un propósito en esto. ¿Cuál es el propósito, queridos? Lo que acabo de explicaros. Les fue descubierta la ley, pero ahora tenían que entender cómo se obedece la ley, para que no caigan en la misma trampa que cayeron los judíos, que de hecho es lo que pasó. Quiere que acudamos a la Biblia y obtengamos la evidencia de la Escritura. Por eso no habló de Gálatas 3, porque cada uno de nosotros teníamos que entender bien este mensaje. No porque nos lo dice no sé quién, sino porque nosotros lo hemos entendido. Los delegados de 1888 vieron aquí, atentos, porque aquí se nos revela al principio, lo que nos acaba de decir antes, prevalecer nuevamente el principio, como había ocurrido desde el comienzo del ministerio de Elena de White. Primero, estudio de la Biblia, y luego confirmación mediante la revelación divina. Y esta era la clave, queridos. Ellos tenían que estudiar y entender Gálatas 3 para que puedan entender cómo se puede obedecer la ley. Pero al rechazar el mensaje, no entendieron nada. Por eso dice, uno detrás de otro se fueron delante del trono del lugar santo a la justificación por la fe de Lutero, puerta que Cristo cerró. Y por lo tanto no entendimos esta realidad, ¿verdad? En Minneapolis, ella instó a que se hiciese un estudio cuidadoso de la Biblia con un espíritu cortés, porque a partir de 1888 se dividió la iglesia. Y dividida está hasta hoy. Por eso en el mensaje anterior nos dijo, fue Dios es Dios el que nos divide, nos separa, para que dejemos de escuchar el relato oficial, para que podamos entender la verdad de Dios, ¿verdad? Convocando a ambos lados de la cuestión, a todos los que querían que la verdad bíblica, fuese expuesta a la gente. Dijo además, no puedo definir mi posición en ninguno de los dos lados hasta que haya estudiado la cuestión, la ley en Gálatas. Y vamos a ver si entendió esta cuestión o no la entendió. Fijaos. Os lo dije, mis queridos hermanos, esta es la solución de Dios. Os imploro, me pongo de rodillas, como vosotros queráis, queridos hermanos. El texto de oro que resume todo el Evangelio, es decir, la obra de Cristo por el hombre, es el mensaje de Cristo para este tiempo. Y lo encontramos en el capítulo 16, en su templo, en el deseo de todas las gentes. Aquí encontramos el texto de oro del Espíritu Profecía, el mensaje Cristo nuestra justicia para este tiempo, la verdad presente. Este es el mensaje que tenemos que dar al mundo, queridos. Es aquí y necesitamos entenderlo. Fijaos, voy a irme al final. Hablaremos un poco más tendido ahora, pero fijaos lo que dice. Habitaré y andaré en ellos. Este no es un texto del Nuevo Testamento, queridos. Habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades. ¿Cómo? Su Espíritu en nosotros. El Padre es el que hace estas cosas, no soy yo, dijo Cristo. Él sujetará nuestras iniquidades. Dejamos de pecar. Y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Fijaos lo que dice aquí. Su presencia limpiará y santificará el alma, el templo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo a nuestra justicia? No soy yo el que hace estas cosas. El Padre que habita en mí. ¿Entendéis la solución de Dios? ¿Entendéis el mensaje Cristo nuestra justicia?
Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios cuando en la boda del Cordero, en virtud del Espíritu. ¿Entendéis el mensaje? ¿Estudió la sierva el Gálatas? ¿Entendió lo que predicó John C. Waggoner en toda su profundidad? Aquí está, querido. Aquí están los dos pactos. Fijaos. Es el mismo texto, ¿eh? Lo único que he cogido un poco más de texto ahora. Porque necesitamos entender esta profunda realidad. La solución de Dios para el hombre de todo el conflicto. Los dos pactos juntos. La gracia y la ley. Una vez más repito, ¿entendió la sierva el mensaje del día de la expiación? Cristo nuestra justicia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La solución de Dios. Si alguno violare el templo de Dios, si alguno se separa de Dios, peca, ¿verdad? Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. ¿Y quién es el santuario de Dios? Cristo. ¿Quién habita en Cristo? El Padre. ¿Quién habita en nosotros? Cristo por ahora y el Padre a través de Cristo después de la boda del Cordero o a partir de la boda del Cordero. ¿Entendéis la solución de Dios, mis queridos hermanos? ¿Entendéis los dos pactos juntos? La gracia y la ley en nosotros. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No puede estar separado de Dios. Tiene que estar unido a Dios. Y esta es la naturaleza divina. ¿Ahora entendéis? Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. ¿Qué es esto? El pacto de la gracia. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma el día de la expiación. Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis los dos pactos juntos? La gracia y la ley. Pero no forzará la entrada. Atentos al mensaje de la Odisea, ¿verdad? Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo. ¿Cuándo venía antaño a su templo? En Adán y Eva. No viene a los corazones como antaño a su templo, como antes de separaros de mí, sino que dice, ahora, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para quién es este mensaje? Para la Odisea. ¿Qué ocurre en el tiempo de la iglesia de la Odisea? El día de la expiación. Ahora entendéis. Si alguno oyere mi voz, y abriere la puerta de su corazón, de su mente, y entiende este mensaje, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día. ¿Os dais cuenta cómo junta aquí un montón de textos? ¿Os dais cuenta del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿O veis cómo los dos pactos van juntos? Y es Cristo. Cristo es el cumplimiento. Cristo en mí lo es todo. Él vendrá no solamente por un día. ¿Cuál día? Del día de la expiación. Sino que a partir del día de la expiación estará con nosotros siempre. Porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades, lo hablamos antes, ¿verdad? Y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia. Esta es la solución de Dios, queridos. Esto es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo, unido a Dios. Un templo santo, no separado, como ahora templos vacíos,
sino un templo santo en donde habita Dios para el Señor, y una morada de Dios en virtud del Espíritu, el día de la expiación, la aprobación de Dios. Ahora entendéis, queridos, cómo los dos pactos van juntos. Siempre han ido juntos, pero no los entendimos desde Sinaí. Ahora entendéis por qué recalco yo una y otra vez cuál era el pacto que en Sinaí Dios quería cerrar con su pueblo. Les presentó lo mismo que a este remanente final. Les ayudó a descubrir el arca del pacto y la tabla de la ley. ¿Qué les presentó Sinaí al pueblo? Las tablas de la ley. ¿Era la primera vez que tenían conocimiento de esta ley? No, que habían obedecido todos los patriarcas. Aquella ley verbal, ¿verdad? Desde el Adán hasta el final, o hasta Sinaí, mejor dicho. Pero ¿qué es lo que tenía que decir el pueblo en el Sinaí? Señor, hemos tratado nosotros siempre de obedecer esta ley, pero no podemos. ¿Cómo se obedece esta ley? ¿Cuál era la respuesta de Dios? ¿Cómo bajó del monte Moisés? Con la gloria de Dios. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Le dio Dios respuesta a este pueblo la gloria de Dios? En Moisés. Y en lugar del pueblo preguntarle a Moisés, oye, tú eres uno de nosotros, ¿qué pasa? Para que Dios pueda decirles, porque recordad que aquí estamos en un conflicto universal. Dios no puede decirme a mí lo que tengo que elegir, sino que tengo que ser yo el que se da cuenta de lo que tengo que elegir. ¿Veis el paralelismo entre 1888? Dios le descubre a este pueblo las tablas de la ley. Y a través de John C. Wagoner envía un mensaje para que nos pueda explicar cómo se obedece esta ley. ¿Pero qué hicimos nosotros? Lo mismo que a Moisés, tápate. No queremos. Lo mismo hicimos en 1888. ¿Veis el paralelismo? ¿Lo entendéis ahora? ¿Entendéis la solución de Dios a la que generación tras generación, históricamente, desde Sinaí, rechazamos? ¿Qué vino Cristo? A hacer lo mismo. En el monte de la transfiguración nos reveló la gloria de Dios. ¿Le entendimos? Le matamos. ¿Ahora entendéis cómo se nos revela Dios? Pero nosotros no queremos entender. ¿Nos engaña el enemigo una y otra vez? Se reexamina a la luz el segundo texto. No os preocupéis que este es más corto. Pero aquí hay detalles importantes. Fijaos. En una profunda declaración a Uriah Smith en 1896, Elena de White puso el dedo en la llaga abierta. Atentos, el dedo en la llaga abierta, en el asunto doloroso, que continuaría afectando, atentos, porque el último mensaje, que continuaría afectando los planes y las crisis de la denominación hasta que la llaga se sanase. La pregunta es, ¿se ha sanado esta llaga? Nunca. ¿Ahora se entiende mejor el mensaje último? ¿Entendéis por qué Dios se dirige así? Porque esta llaga no se ha sanado. Este pueblo no ha dejado de estar delante del trono del lugar santo. Permanece ahí, con la justificación por la fe de Lutero. Y no entiende el mensaje del día de la expiación. Ahora entendéis lo que está esperando Cristo en el lugar santísimo. Una generación que entienda esta realidad. Ahora entendéis cuando os digo yo que hay un grupo que ya entiende esta realidad. Que este grupo se está formando. Que es pequeño, es verdad. Ahora entendéis el peligro de vuestras almas. Ahora entendéis mejor. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, y espero que podáis entender la urgencia de este mensaje. La urgencia de este mensaje. Quedamos sin tiempo, queridos. Muchas almas perecerán. Muchas almas perecerán porque no entienden este mensaje. Es mi deber y tu deber de dar al mundo a conocer esta profunda realidad. Después de afirmar que el ayo de Gálatas 3 era la ley moral,
no solo la ley ceremonial encontró el cumplimiento en Cristo, sino que la ley moral también. ¿Ahora lo comprendéis? ¿Ahora comprendéis quién es la ley? ¿Cómo se obedece esta ley? ¿Ahora entendéis, queridos? Y esto hemos rechazado nosotros, hasta hoy. Hasta hoy, cuando hablamos de Gálatas 3, decimos, no, la ley moral no, solo la ceremonial. Pues las dos han encontrado el cumplimiento en Cristo, pacto de la gracia y pacto de la ley. Pero no entendimos. Ella escribió, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis. ¿Qué rechazaron? No, que la Gálatas 3 no habla de la ley moral, solo habla de la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque acababan de descubrir el arca del pacto y la ley. Dice, no puede ser, nos acaba de descubrir la ley y ahora nos dices que la ley también encontró el cumplimiento en Cristo. Claro, porque no entendieron. ¿Sabes lo que no entendieron? Cristo nuestra justicia. No entendieron quién es la ley y cómo se manifiesta. No entendimos. La demostración, ¿se entiende esta realidad hoy? No. Tú dices hoy en la iglesia que la ley moral encontró el cumplimiento en Cristo y igual te matan. Igual te matan. Como igual le dices al protestantismo que la ley no es colgada en la cruz. No fue colgada en la cruz. Igual te matan. ¿Dónde estamos? Unos en un extremo de la autovía y los otros en el otro extremo de la autovía. ¿Quiénes son salvos? Los que realmente entienden esta realidad. Andan por esta autovía, por este camino trazado por Cristo. ¿Entendéis la profunda realidad? La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, que Gálatas 3 habla también de la ley moral, fue la principal base y es la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, atentos quién está detrás, atentos la visión de los dos tronos, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo. ¿Qué es Cristo nuestra justicia? El poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. ¿Se entiende mejor ahora? El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¿Por qué no tiene el mundo un mensaje? Porque no lo tienen en la iglesia. ¿Y por qué el mensaje anterior? Tan duro. Por eso. Ni la iglesia tiene el mensaje, ni la iglesia sabe cuál es el mensaje que tiene que dar al mundo. Pero ahora vosotros lo sabéis. Abran la boca de una vez. Dejan de tener miedo. Entiendan bien este mensaje. Abran la boca, proclámenlo. Si queréis ser salvos, queridos. Si queréis ser parte de los 144,000. Si no, lo siento de mi alma, mis queridos hermanos. Dios nos habla. Pero Dios puede hablar toda la eternidad. Si nadie lo escucha, si nadie le obedece, moriremos. Así de simple. Para la señora White, el énfasis en la salvación por la fe durante el periodo de 1888-1895, y fijaos cómo se expresa, porque son los responsables del Centro White que han recopilado todo esto y hablan. Es curioso cómo hablan de lo que trato de explicaros, pero ellos están en la justificación por la fe, salvación por la fe. De Lutero. Parece como si no entienden, parece como si tienen un velo, ¿verdad?
Es curioso, porque si hubiesen entendido, deberían de haber dado la voz de alarma. Está escrito, pero yo no sé cómo no lo entienden. De verdad no sé, no logro entenderlo. No sé qué está pasando. El énfasis en la salvación por la fe durante el periodo de 1888-1895 encamó el mensaje del tercer ángel, especialmente al estar este mensaje relacionado con la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Este mensaje era relacionado con la obra de Cristo en el lugar santísimo. Es decir, este mensaje es un mensaje para este pueblo, ¿verdad? Era más que una mera recuperación de la justificación por la fe, según fue proclamada por los reformadores. La luz adicional que se obtuvo por el estudio de la Biblia y que se presentó a la Asociación General de Minneapolis de 1888 confirmó, atentos, confirmó el vínculo entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La ley. ¿Y cómo se obedece la ley? Cristo en nosotros. Su presencia en este templo nos hace obedientes. Lo vimos en el texto del deseo de todas las gentes en su templo, ¿verdad? Confirmó el vínculo entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en una unión inseparable. Una unión tan eficiente e interdependiente como los dos polos de una batería, obrando en la transformación dinámica de las vidas humanas. ¿Cómo obedecemos? Cristo en nosotros, la ley. ¿Lo entendéis? Una unión tan eficiente e interdependiente, unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? Como los dos polos de una batería, obrando en la transformación dinámica de las vidas humanas. ¿Y por qué el pueblo de Dios no experimenta esto? Solo tienen apariencia de piedad, pero no están unidos a Dios, sin estar en comunión con Dios. Nos lo decía el texto anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han entendido este mensaje. No lo han entendido. Por lo tanto, Dios no puede obrar, porque Dios no obra en injusticia. Dios no puede hacer nada mientras yo no elijo. Nos decía el texto de la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Entiendes lo que quiero hacer? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta? ¿Quieres que yo entre en tu templo y que seas santo, que erradique el pecado de tu alma? ¿Quieres que se produzca esta unión de lo divino y lo humano? ¿Quieres acudir a la boda del Cordero? Que es allí donde se produce todo. ¿Ahora entendéis, queridos? En el énfasis de 1888 se hizo un vínculo adicional entre los resultados de una aplicación personal de la salvación por la fe y la obra final de Cristo en el lugar santísimo. ¿Veis cómo los dos pactos están juntos? Una aplicación personal de la salvación por la fe, mensaje de Lutero, y la obra final de Cristo en el lugar santísimo. Cristo nuestra justicia, Cristo en mí es la ley. ¿Lo entendéis? Para Elena de White, la iglesia languidecerá, atentos, hasta que sus miembros comprendan y experimenten la verdad de que ver a Cristo en la ley, Gálatas 3, la ley moral encuentra el cumplimiento en Cristo, que es la ley para mí, capacita a los seres humanos para ser obedientes a esa ley. Y el capítulo 16 en su templo explica esto perfectísimo. Toda la obra del día de la expiación, culminando con la boda del Cordero. La unión de lo divino y lo humano. La restauración de Adán, total, completa y eterna. Cuando las personas vean cómo Cristo verdaderamente quita la culpa que la ley condena, verán de qué manera las capacita realmente para llegar a ser lo que la ley describe. Al hacer eso, dichas personas llegan a ser lo que Juan predijo que existiría en la generación que proclama ese mensaje del tercer ángel. Juan predijo que existiría en la generación que proclama el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Cristo nuestra justicia. De ese modo, Cristo nuestra justicia
se convierte en el tema que abarcará a todos los demás. ¿Cuál es el tema por excelencia? Cristo, nuestra justicia, la solución de Dios para el hombre. ¿Queréis más claro, queridos? ¿Más claro queréis? Ya lo tenemos. ¿Por qué no queremos aceptar esta realidad? ¿Por qué no proclamamos al mundo este mensaje? Cada uno tiene que contestar. Ante Cristo. Ante Cristo. Algunas de las contribuciones cruciales de Elena de White al Congreso de la Asociación General de Minneapolis de 1888 y por ende a nosotros hoy incluyen: los puntos de vista opuestos deberían discutirse con una actitud apropiada, no buscar enemigos. Las actitudes impropias pueden ser una señal que la opinión es deficiente. Los estudiantes juiciosos de la Biblia no destacan puntos menores que distraen de los problemas básicos, tales como detalles sobre la interpretación profética. La esencia del Evangelio abarca la ley y una respuesta de fe genuina, de modo que por la gracia de Cristo imputada e impartida, se cumplirá la intención de la ley y del Evangelio. Los dirigentes de la iglesia debieran ser ejemplos de franqueza. ¿Por qué les habla Dios así? Como en el mensaje anterior. ¿Ahora entendéis? De manera que no se impida que la nueva luz llegue a la iglesia. La revelación de la justicia de Cristo de 1888 fue solo el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cómo llenará toda la tierra? Porque como setas aparecen mensajeros de Dios que presentan ¿cuál mensaje? Cristo, nuestra justicia. Y esto ha empezado. Ya ha empezado. Por eso os digo, despierten, queridos, porque no queda mucho tiempo. La advertencia está dada, el mensaje está entendido. Queda repartirlo al mundo y que cada uno tome su decisión, aceptar o rechazar la solución de Dios. La aclaración y reformulación de los principios del preciosísimo mensaje, que fue el comienzo del fuerte clamor, llegará a ser el tema único que abarcará a todos los demás. Llegará a ser el tema único que abarcará a todos los demás. Por lo tanto, queridos hermanos, los que vais todavía los judíos, tratando de entender no sé qué cosas, lo he dicho por activa y por pasiva. Cristo es la respuesta a la obediencia de la ley. Y Cristo mismo dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es la ley? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esta es toda la ley. Y sin Cristo no se puede amar, porque Cristo es el amor que habita en este templo. Y esta es la solución de Dios. Esta dote valiosa, entregada a la Iglesia Adventista, está registrada hoy día en los muchos documentos de aquel periodo. Puede erguirse vigorosamente que, sin el liderazgo profético de Elena de White, en aquel entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día habría sido herida mortalmente, hubiese dejado de existir. Sin su insistencia en que se comprendiera plenamente lo que ella y otros estaban destacando en 1888 y en los años subsiguientes, la Iglesia hoy día no sabría qué significa cumplir su papel de proclamar el Evangelio eterno. Pero cuidado, porque el Evangelio eterno es la justificación por la fe. Y aquí una vez más recalco, los que escribieron esto, a pesar de haber escrito todo lo que está escrito aquí, no entendieron. Porque el Evangelio y la ley, los dos pactos, son la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Este es el mensaje completo, total del día de la expiación. Y no tiene nada que ver con la justificación por la fe de Lutero.
Atentos. Hoy persiste la urgencia de los mensajes del periodo de 1888-1896. Es decir, hemos de estudiar esto como si no hay un mañana, porque allí está la clave de por qué no viene Cristo. Allí está la clave de la última generación. Para estar verdaderamente informada, una persona debe releer los mensajes reales. Ahora entendéis de por qué estamos presentando y casi leyendo los textos del Espíritu de Profecía. Allí está la clave, queridos. Y sin esta clave, no hay final del día de la expiación, no hay salvación. Una persona debe releer los mensajes reales, no a través de los ojos de otro. Y esto es sumamente importante. Por esto, mis queridos, os invito, no sin el Espíritu, ir a tratar de entender por vosotros mismos los textos. Por esto siempre os dejo los enlaces en la descripción, para que podáis ir al origen. No me escuchéis a mí. Estudien, entiendan, y si algo de lo que yo os digo os sirve, a Dios sea la gloria. No a través de los ojos de otro, sino directamente, como si el lector actual fuera un testigo presencial de que está oyendo a Jones, Waggoner y Elena de White por primera vez. Y aquí puse la burbuja porque aquí hay muchos textos de referencia. Pero señalé Robert Wieland y Donald Cashort. Y no he encontrado aquí un texto de Paulsen. Hay un artículo de Paulsen donde habla claramente de que querría restaurar el mensaje de 1888. Acto seguido, a poco tiempo, tuvo que dimitir. Las presiones que se hicieron contra él, tuvo que dimitir. ¿Y por qué presiones? Porque estábamos metidos en el ecumenismo, porque teníamos demasiados doctores de la ley y titulados en esta iglesia. Y tenían que retractarse frente a Roma, de donde obtenieron los doctorados, y no quisieron. Presionaron para que no se reconozca este mensaje. ¿Ahora entendéis el mensaje último y la dureza? Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la verdad, la realidad, no porque os la cuento yo. Está por escrito. La pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿por qué no sabíamos de esta verdad? ¿Por qué nos ha escondido esta verdad? ¿Por qué la iglesia no comenta sobre esta realidad? Tenemos que estudiar por nosotros mismos. Por eso Dios nos dice que hemos tomado como guía a los hombres y hemos dejado de que sea Cristo nuestra guía. Porque ¿cómo es Cristo nuestra guía? Yendo a lo escrito está. A lo escrito está. Para entender la verdad pura, sin contaminar. Y por esto mucha gente se perderá. Porque obedece al hombre y desobedece a Dios. Creyendo que ellos tienen la verdad, que saben todo lo que necesitan saber. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que tomemos la mejor elección con el Espíritu. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.